La semana pasada hablamos sobre el fruto del Espíritu y que dijimos que el fruto es la obra visible de lo que el Espíritu está haciendo en nuestras vidas. El fruto espiritual no es solo para los guerreros de oración. No es solo para los pastores, no es solo para los miembros de la junta. Es para todos los que reconocen a Jesús como su Salvador. Es para todo el pueblo de Dios. Y estas cualidades, amor, gozo, si las sabes, dilo conmigo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, no son reglas para vivir. Son cosas que se nos prometen mientras Dios obra en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, ningún fruto crece completamente por accidente. Si te falta uno de los frutos, ya sea en gran o pequeña medida, si te falta uno de esos frutos, ese podría ser un área donde necesitas un poco más de orientación, donde necesitas más oración, donde necesitas prestar un poco más de atención. Verás, el Espíritu Santo no es solo un animador que nos impulsa a seguir adelante. ¿Recuerdas la semana pasada? Él también es un entrenador de carácter. Y el entrenador, a veces, te lleva al vestuario y te dice la cruda verdad sobre tu lamentable situación actual para que puedas cambiar las jugadas que estás realizando y, de esta manera, ganar el partido. Break Time igual a 0.5S/diagonal. Ahora, aquí hay algo importante. No sé si lo sabes o no, pero los sermones no son solo para el domingo. ¿Lo sabías? Son lo que sucede en el vestuario para que puedas volver al campo y hacer que el entrenador se sienta orgulloso. Y recuerda, el entrenador no es el pastor. El entrenador es el Espíritu Santo. El pastor es más como el mariscal de campo en el campo junto contigo, llamando las jugadas que le da el entrenador, pero jugando el partido igual que tú, no como la reina en el palco. Y si la comparación con los deportes no te convence del todo, piensa en los sermones como comidas a medio comer para llevar a casa. Y cada domingo deberías venir a la iglesia con una bolsita para llevar, para que puedas llevarte algo a casa y masticarlo durante la semana, para reflexionar sobre ello después. Ahora, como el Espíritu Santo quiere entrenarte para que tengas el carácter de Cristo, Él trabaja en nosotros un fruto a la vez. Y creo que este mensaje tal vez merece una segunda mirada. Esta semana pasé un tiempo reflexionando sobre ello. Vamos a repasar ese pasaje. Ya dijimos las palabras, pero quiero que vayas hasta el final del versículo 23. Y si tienes tu Biblia, úsala para buscar Gálatas 5, 22 y 23. Y si no tienes tu Biblia, hay una Biblia en el banco frente a ti. Y no busque el número de página, pero tal vez la primera persona que lo encuentre pueda gritarlo. Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es. Léelo conmigo otra vez: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que en lo que he estado pensando es, ¿por qué 9? ¿Por qué estos 9? Me he estado preguntando por qué no incluyeron
o porque Pablo no incluyó algunas otras cosas que sé que son increíblemente importantes en la vida cristiana. ¿Por qué no incluyó la compasión, la humildad, la justicia? Todos estos son grandes temas bíblicos. Entonces, ¿por qué solo estos 9? Y esto es lo que he concluido tras estudiar y reflexionar. Estos no son los únicos frutos que podrían estar en la ensalada de frutas. Esta es solo una receta. Porque Pablo estaba escribiendo a los Gálatas, personas que antes habían estado atadas a la ley y al legalismo, les estaba mostrando que son libres. Eres libre para amar. Eres libre para vivir con alegría. Eres libre para estar en paz. Eres libre para ser amable y bueno. Eres libre para comprometerte y vivir fielmente a tus compromisos. Eres libre para ser gentil. Eres libre para elegir el autocontrol, no el control de la ley. Porque de ahí venían los Gálatas. La ley controlaba sus vidas. Estas cualidades reflejan su nueva libertad en Cristo, no el miedo al fracaso. Ellos señalan el camino de Jesús, vivir según grandes principios, no según los dictados de la ley ni acerrarse a cada pequeña regla para demostrar su rectitud ante Dios y los demás. Los Gálatas necesitaban aprender a vivir en la libertad que Cristo les dio. Y nosotros también. La verdad es que estas no son las únicas cualidades en las Escrituras, ni las únicas que Pablo menciona alguna vez. De hecho, a los colosenses les dice, vístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y sobre todo esto, revístanse de amor. Ahora, verán que algunos de esos dones se superponen, pero algunos son un poco diferentes. Y si todavía estás pensando en ensalada de frutas conmigo, no todas las ensaladas de frutas tienen el mismo equilibrio de sabores. Algunas personas son más maduras en la bondad. Algunas personas destacan en la paciencia. Y eso está bien. Me viene a la mente una cita muy antigua que dice que una manzana en junio no es lo que será en septiembre, pero es todo lo que una manzana en junio debe ser. Y sigue siendo una manzana, aunque todavía no quieras ponerla en la ensalada. Y también me acuerdo de algunas ensaladas de frutas que he comido que incluían unos melones bastante duros y unas fresas bastante ácidas. Pero aún así, reconoces una ensalada de frutas cuando la ves en la mesa de comida compartida. ¿Estoy en lo cierto? Hasta ahora. Bueno, aquí hay otra cosa que he notado. La ensalada de frutas no contiene espinacas ni brócoli. Porque si así fuera, ya no sería una ensalada de frutas. Entonces llámame Capitán Obvio. ¿Y qué tiene eso que ver con la lista de Pablo? Bien. Si bien las recetas exactas pueden tener ingredientes diferentes, los ingredientes de una ensalada de frutas tienen todos un sabor común. No puedes mezclar lo opuesto al fruto del espíritu y llamarlo bueno, así como no puedes agregar espinacas y brócoli a una ensalada de frutas y seguir llamándola ensalada de frutas.
No puedes añadir amargura, crueldad o indiferencia y seguir llamándolo fruto del Espíritu. La receta ha sido corrompida. Y vamos a nombrar algo difícil, iglesia. Hay actitudes que simplemente no pertenecen a la vida de un creyente. Cosas como un corazón que se niega rotundamente a la compasión, una voz que se burla cruelmente del sufrimiento ajeno, una mente que justifica plenamente la crueldad hacia aquellos que son diferentes, un espíritu que pone el yo por encima de la gracia divina que se le ha otorgado. La falta de compasión no es un fruto del espíritu. Y sí, acabo de inventar esa palabra, pero sigue siendo verdad. La verdad sigue en pie. La espinaca no pertenece a la ensalada de frutas. Retrocedamos un poco hasta Gálatas 5, 13 y 14. Busquen ese pasaje en sus Biblias. Vamos a poner esto en perspectiva. Pablo le dijo a la iglesia en Galacia, ustedes fueron llamados a ser libres, pero no usen su libertad para dar rienda suelta a la carne. Más bien, sírvanse unos a otros humildemente en amor. Porque toda la ley se resume en este solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira, la lista de frutos de Pablo en los versículos 22 y 23 son solo ejemplos concretos del carácter de Cristo que el Espíritu está cultivando en cada creyente. Pero el mandamiento sigue siendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso se convierte en una prueba muy sencilla, una prueba simple de nuestro fruto. Me gustaría que me trataran de la misma manera en que yo estoy tratando a esta persona. Vamos a hacerlo real. Me gustaría que alguien hablara bien de mí, incluso si me equivoqué. ¿Preferiría a alguien me diera una segunda oportunidad antes chismear a mis espaldas? Quisiera que me trataran con dignidad aunque me viera diferente, hablara con acento o luchara todos los días solo para salir adelante. Así que aquí está la dura verdad, envuelta en un poco de amabilidad. Por la inmensa gracia que yo he recibido y que tú también has recibido, no tienes que parecerte a mí para que yo te quiera verdaderamente. No tienes que hablar exactamente como yo para sentirte completamente seguro y a salvo conmigo. Y no tienes que actuar precisamente como yo para que te trate con la dignidad básica y fundamental de alguien que lleva la sagrada imagen de Dios. Y por último, es importante recordar que no tienes que cumplir con ningún estándar o requisito preestablecido para poder recibir compasión y empatía de los demás. Déjame contarte una historia real. Estaba en un estacionamiento. Esto fue hace varios años. Estaba en un estacionamiento en Fresno, cargando las compras cuando Trader Joe's estaba en la ubicación antigua y vi a un hombre persiguiendo a una mujer, la acorraló, le gritó en la cara y levantó la mano hacia ella. Y no era solo su cuerpo el que estaba en peligro. Su dignidad estaba siendo destruida con cada palabra furiosa que salía de su boca salpicando saliva. Y reaccioné. No lo pensé. Me subí a mi auto y conduje cerca, y sin planearlo, otros hicieron exactamente lo mismo. Se acercaron hasta que rodeamos a esa pareja.
Los conductores tocaron la bocina, las luces parpadearon, alguien llamó al 911 y algunos siguieron el auto cuando ella fue empujada dentro y se lo llevaron, mientras otros se quedaron ahí mismo para guiar a la policía mientras llegaban. No hubo reunión. Solo fue acción, solo inspiración. Me gusta pensar que fue simplemente el Espíritu de Dios obrando. La gente vio a una vecina en peligro y respondieron desde el fruto que llevaban dentro. Si yo hubiera sido esa mujer, no habría querido que alguien se detuviera a preguntarse si merecía atención. No habría querido que nadie me juzgara primero o dijera que no valía su tiempo o esfuerzo, o que dijera, bueno, tal vez se lo merecía. Yo habría querido amabilidad, gentileza, compasión y acción. Y amigos, estas cosas están ocurriendo a nuestro alrededor todos los días. Se está descuidando a los niños, se está excluyendo a los adolescentes, los trabajadores luchan por ganarse el pan honradamente y a los ancianos se les pasa por alto y se les deja de lado. Y tú y yo no tenemos la opción de no preocuparnos. Amar a tu prójimo no es un ideal. Es una consecuencia de estar unido a la vid verdadera. Es el resumen de todos los mandamientos y el cumplimiento de cada uno de ellos en Jesucristo, y es el llamado de la vida cristiana. Otro pasaje muy importante para buscar y reflexionar, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, nos dice lo siguiente: por tanto, si hay algún estímulo verdadero y genuino en Cristo Jesús, si algún consuelo profundo y reconfortante de amor, si alguna comunión real y significativa del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable y sincero, y una compasión profunda, Break me iguala 0.5s/diagonal. Luego el apóstol Pablo dice con gran énfasis: llenen mi alegría plenamente teniendo un mismo sentir, un mismo amor incondicional, unidos en alma y pensamiento, con una misma mente y propósito. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, valora a los demás por encima de ti mismo. No miréis cada uno por vuestro propio bien, sino más bien por el bien de los demás. Aquí no hay excepciones. Voy a volver aquí, allá vamos. Pablo no dice, ama a la gente que piensa como tú. Él no dice, mostrad ternura hacia las personas que toman buenas decisiones. Él no dice, ofreced dignidad a los que están limpios y brillantes. No. Estamos llamados a tener el mismo sentir de Cristo y el mismo sentir unos con otros mientras reflejamos los valores del reino de Dios, el carácter de Cristo y el fruto del Espíritu. Y eso no significa que todos nosotros vamos a amar de la misma idéntica manera, pero sí significa que dejamos que el carácter intrínseco de Cristo determine profundamente cómo amamos. No solo a quienes es conveniente amar o a quienes favorecen directamente nuestros propios intereses personales, sino también cómo amamos a los que no son inherentemente amables, a los desafortunados, a los que no rinden ningún fruto y a los marginados de la sociedad. Porque la manera en que la gente te ve a ti y a mí influye en cómo ven a aquel que nos salva.
La manera en que la gente nos ve influye en cómo perciben su necesidad de un Salvador. Así que aquí va la verdad tipo ensalada de frutas. No puedes añadir amargura y llamarlo amor. No puedes espolvorear caos por encima y llamarlo paz. No puedes echarle un poco de crueldad y llamarlo compasión. Y no puedes tapar el sabor del brócoli con un poco de Cool Whip. Si le pones brócoli, todos se van a dar cuenta de que está ahí y eso es lo que van a señalar, no el resto de la fruta. No importa cuánto intentes disfrazarlo, cuando pones algo que no es fruta en tu ensalada de frutas, la gente lo va a ver y lo va a notar al probarlo. Santiago 3:10 en la versión amplificada dice esto, y sé que no tienes la versión amplificada, así que escuchen esto. De una misma y única boca salen bendición y también maldición. Estas cosas, mis queridos hermanos míos, no deben ser así en absoluto, porque tenemos una obligación moral y ética de hablar de una manera que refleje verdaderamente nuestro profundo temor a Dios y nuestro más sincero y respetuoso acatamiento por sus sagrados preceptos. Quiero regresar y analizar eso un poco, desglosarlo un poco. Cuando Santiago, de una misma boca salen bendición y maldición, no groserías. Él está hablando de amargura en medio del fruto. Y cuando dice, estas cosas no deben ser así, cada uno de nosotros debería estar alerta. Podríamos añadir a la versión amplificada, los cristianos tienen la obligación moral de reflejar el carácter de Cristo. Así que, al medir tus acciones cotidianas y cada una de tus decisiones, pregúntate con sinceridad, ¿es así como me gustaría que hablaran de mí en el futuro? ¿Es así como me gustaría que me hablaran a mí directamente? ¿Es así como quisiera que otros me trataran en cualquier circunstancia? ¿Refleja esta actitud el verdadero corazón de Jesús, nuestro Salvador? ¿Este comportamiento pertenece a una vida verdaderamente guiada por el Espíritu Santo? Cuando escucho a un creyente tomar a la ligera el dolor de otra persona, o reírse de sus dificultades, o justificar la exclusión porque no son como nosotros, o dejar de lado a alguien porque es difícil tratar con esa persona, mi corazón se entristece y creo que el corazón del Señor también se entristece. Verás, tú y yo quizás no tengamos el poder de arreglarlo todo para todos en este mundo, pero además, a través del Espíritu Santo de Dios, verdaderamente tenemos el poder de dar fruto en nuestras vidas, y nuestro fruto importa en gran medida y es significativo. Así que, pongamos la ensalada de frutas sobre la mesa, amigos. Si perteneces a Cristo, entonces Cristo vive en ti y eso significa que el fruto de tu vida debe reflejar su carácter. No hay manera de excusarnos de esa verdad. Solo queda arrepentirse, pedir el perdón de Dios y aceptar la guía del Espíritu Santo para que maduremos, no para que nos pudramos. Para terminar, recuerden lo que dice Pablo: contra tales cosas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que, como los Gálatas, somos libres del pecado y de la muerte, y somos libres para vivir en el fruto del Espíritu. Somos libres para vivir como Jesús y para amar más allá de nuestros propios intereses. Vivamos lo que decimos que creemos. No sé cómo el Señor te va a revelar eso esta semana, pero sé que fui convencido esta semana por mi deseo de descansar en lugar de servir, por mi reacción de hablar maldiciones incluso sobre algo limitado. Yo digo, sí. Y sé que si le pedimos a este Espíritu Santo, Él continuará entrenándonos y desarrollando aquellas áreas de nuestra vida donde nuestras acciones y nuestros pensamientos no le agradan. Así que seamos el tipo de personas que muestran el carácter de Cristo a través de la dulzura de nuestro fruto. Oremos. Señor, soy consciente de que no siempre es fácil reflejar tu carácter cuando yo, respetamos a los demás cuando estamos bajo estrés y nos excusamos de todo tipo de mal comportamiento. Y esa no es tu voluntad para nosotros. Tu voluntad para nosotros es ser fieles a tu llamado. Y tu voluntad para nosotros es que seamos una clara y evidente manifestación de tu obra en nuestras vidas, no solamente a veces, sino en los mejores y en los peores momentos de nuestra existencia. Habla a nuestros corazones, Señor. Haz que seamos rápidos para arrepentirnos, rápidos para pedir guía y rápidos para amar a los demás más allá de nuestros propios intereses. Te pedimos estas cosas, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Amén.